Bueno, en el siguiente video veremos cómo migrar una base de datos en Access a SQL Server 2008 y la sincronización de esta. Todo esto para la asignatura Taller de Base de Datos. Mi nombre es Edison Barahona Iturriaga. Abrimos el SSMA para Access para migrar la base de datos. Creamos un proyecto nuevo. Primero verificamos que el SQL Server 2008 esté corriendo. Luego agregamos una base de datos en Access para trabajar con ella. En este caso trabajaremos con la base de datos llamada pilotos. Nos conectamos al SQL Server 2008 de la máquina virtual e ingresamos todos los parámetros que nos pide. Y como vemos, nos ha conectado con las bases de datos que se encuentran en el SQL Server 2008 de la máquina virtual. O sea, todas estas bases de datos que se encuentran a continuación. Luego procederemos a convertir el esquema, o sea las tablas que están en Access, a SQL Server. Una vez de haber convertido el esquema, sincronizamos con el SQL Server 2008 de nuestra máquina virtual para que agregue la nueva base de datos. Y luego migramos los datos y nos dará un reporte con todos los datos migrados. Ahora nos dirigimos a la máquina virtual del SQL Server. Primero actualizamos para que surban efecto los cambios que hicimos recientemente, y podemos ver que la base de datos pilotos se ha agregado correctamente al SQL Server. Ahora administraremos remotamente el Manager Studio. En nuestra computadora abrimos el Manager Studio y nos conectamos remotamente al SQL Server 2008 de la máquina virtual. Una vez conectados, buscamos la base de datos pilotos y trabajamos con la tabla avión. Y seleccionamos capacidad y la borramos, al igual que tipo, y guardamos los datos.
nos dirigimos al SQL Server Manager Studio y podemos ver que aún se encuentran los datos, pero aún sin actualizar. Actualizamos las bases de datos, abrimos nuevamente la tabla avión y como podemos ver, los datos han sido borrados. Lo que quiere decir que los datos están sincronizados. Verificamos ahora con el SCMA. Buscamos la tabla avión. Y como vemos, los datos también han sido borrados. Y eso sería una pequeña muestra de cómo migrar y sincronizar datos de Access a SQL Server 2008.